Nos acompañan Gilberto Guevara, Montserrat Pérez y Juan Carlos Vega, quienes nos acompañarán en esta plática del día de hoy, que les contaba antes de salir al aire, que es muy importante para nosotros porque toca un tema nodal en nuestra disciplina, que es el ámbito laboral, ¿sí? Hemos estado hablando a lo largo de estos 2 días de los paneles sobre la importancia que tiene al momento de decidir estudiar antropología o relaciones multiculturales el tema de qué voy a vivir, ¿no? A veces es un tema que quienes lo estudiamos no nos preguntamos porque pues lo hacemos muy jóvenes, ¿no? Y eso no es una cosa que nos llama de inmediato, pero sí suele ser un asunto que acompaña la decisión de nuestras familias, ¿no? Entonces quisimos cerrar los paneles con ustedes justamente por sus trayectorias, por el tipo de decisiones que han ido tomando, por cómo las circunstancias los han ido llevando hacia donde están. Y justamente lo que queremos hacer a través de sus experiencias es mostrar que el camino laboral, ¿no? O sea, la vida después de la universidad no siempre resulta en una cuestión académica, ¿no? Hay muchas experiencias que tenemos con nuestros egresados que se encuentran laborando pues en muchísimos lugares y pues muestra de ellos son ustedes. Entonces les agradecemos mucho por haber aceptado. Sabemos que, pues, que tienen cosas que hacer, ¿no? Pero creo que su testimonio y sus experiencias son muy importantes, sobre todo para quienes están estudiando y para quienes se están acercando a estudiar antropología. Creo que en estos 2 días hemos mencionado la frase, no puedes estudiar eso porque te vas a morir de hambre cada vez que abrimos un panel y justamente hemos, creo que ya dejado muy claro que no es así, que simplemente hay que tomar buenas decisiones en el camino y ser receptivos a las oportunidades, ¿no? Entonces, simplemente voy a mencionar muy rápidamente eh, sus, sus nombres nuevamente para que sean ustedes quienes se puedan presentar y haremos unas rondas de preguntas. Les iré dando la palabra a cada quien y posteriormente les vamos a compartir las preguntas de quienes nos acompañan. Entonces, bueno, voy a iniciar. Voy a iniciar con Juan Carlos Vega. Juan Carlos Vega egresó en 2015. Juan Carlos nos ha ayudado mucho en el proceso de incorporación porque de él usamos la famosa frase y seguramente nos dirá por qué, de cuando estudias relaciones multiculturales no te tienes que preocupar de dónde vas a trabajar, sino qué trabajo vas a elegir, ¿no? Siempre recuerdo mucho esa forma en la que él comunica pues esta experiencia. Él les contará, él trabajó mucho antes de egresar y entonces, bueno, pues muchas gracias Juan Carlos por estar con nosotros. Ahora ya nos contarás tú qué haces, ¿no? Después también tenemos a Gil, bueno, le decimos en el departamento de cariño Gil, pero es el licenciado Gilberto Guevara. Gil, él egresó en 2018 y yo recuerdo a Gil como una de las mentes más lúcidas de ese departamento, ¿no? Gil tenía calificaciones de 14, ¿no? Cuando tenía que hacer ajustes, Gil siempre salía muy por encima. Entonces, muchas gracias, Gil. Creo que tu inteligencia es excepcional, ¿no? Entonces te agradezco mucho que estés aquí. Y Monse es otra de las mentes brillantes del departamento, ¿no? Ella egresó en 2016 cuando dio aquel famosísimo discurso de graduación que todavía vibra en las mentes de muchos de nosotros. Monse fue el mejor promedio en el año en que egresó y dio un discurso muy interesante porque hablaba de su experiencia y bueno, ahora de todas maneras le agradecemos, pese a que pensábamos que estaba un poco enojada con la universidad, que esté de vuelta aquí, lo que nos da mucho gusto, Monse. Sabes también que he admirado mucho tu inteligencia y te agradecemos mucho que estés aquí. Bueno, voy a empezar con Juan Carlos. Les voy a hacer unas preguntas para que pues, nos comenten su experiencia.
La primera de ellas es que nos cuenten dónde trabajan y qué es lo que hacen ahí. Entonces empezamos contigo, por favor, Juan Carlos. Claro que sí, Laura, muchas gracias y bienvenidos a todos y muy buenas tardes. Bueno, como tal, ya me presento muy rápidamente, soy Juan Carlos Vega, egresado de la licenciatura de Relaciones Multiculturales y yo actualmente el puesto que desempeño estoy de director de ventas de una empresa de mezcal que se llama The Lost Explorer Mezcal. Yo básicamente lo que hago dentro de esta empresa es veo todo el route to market de toda la empresa. No me meto en, por ejemplo, en problemas o en temas de logística, del ensamblado del producto, de la maquila y demás. Yo lo que hago es que hago la venta y distribución a nivel nacional y en Estados Unidos. Todo lo que sea el ataque del canal tradicional o mayorista, como son Cava del Duero, Prisa en Puebla, Valverde en Veracruz, o Cabasauto, todo el canal moderno, Liverpool, Walmart, con todos ellos nosotros lo que hacemos es que negociamos primero para poder tener nuestro producto dentro del punto de venta y que esté accesible para los clientes. Y ya después de eso nosotros detonamos a nivel, obviamente a nivel regional en México, nacional e internacional, como un programa de marketing y redes sociales y como toda una estructura como mucho más ensamblada que no solamente está unada a la parte de ventas, para generar tendencia, posicionar la marca dentro del mercado y obviamente, que es lo que estamos buscando como área de ventas, que haya compra y recompra del producto. El área obviamente de vinos y licores, sobre todo en México y a nivel mundial, es una categoría que crece de manera muy rápida y también por lo mismo este crecimiento acelerado hace que muchos nuevos jugadores y muchos nuevos empresas empiecen como a meterse en este rubro con marcas innovadoras, nuevas propuestas, y lo cual hace que el mercado vaya cambiando de una manera como muy rápida y vaya evolucionando no solamente, por así decirlo, en premiumness de marcas, sino desde punto de precio, lugares donde se elabora, o sea, cada empresa es un mundo. Yo estoy en los vinos de licores, también he tenido experiencia en juguetes Hasbro, en Red Bull, en otras empresas, pero sobre todo la de vinos y licores tiene como este dinamismo en general y básicamente nosotros en lo que nos encargamos es justamente en eso, en asegurarnos de que la marca que nosotros tenemos, que se llama The Lost Explorer Mezcal, es una marca de mezcal ultra premium que se vende en Estados Unidos, se vende en Europa, se vende en México, se hizo el lanzamiento este año y nosotros básicamente lo que hacemos es que encargarnos de que el producto esté disponible en el lugar, el momento adecuado, con los incentivos o las formas necesarias para que el cliente pueda conocer el producto, que ahorita en un mundo donde tú en una tienda vas y hay por encima de 200 opciones de mezcales diferentes con diferentes puntos de precios, entonces tienes que tener tanto una buena estrategia como un buen diferenciador, no únicamente en calidad de tu líquido, sino en toda la empresa, desde el marketing que tú estás haciendo a nivel gerencial hasta cómo ese se ejecuta y se tropicaliza por región dentro del mismo país, ya que no es lo mismo hacer la venta en el Valle de México, en el norte del país, en la zona de la Riviera Maya. Cada uno tiene una tropicalidad y unas condiciones atípicas diferentes al otro mercado. Entonces también nos fungimos o utilizamos esta parte para tomar como el molde de lo que es nuestra empresa, saber tropicalizarlo y asimilarlo al lugar donde nosotros queremos estar, porque también debemos de hacer esta selección de lugares. Y en base a eso, obviamente, detonar la labor de venta para que nuestra marca vaya creciendo, vaya ganando un nicho de mercado y obviamente vayamos en línea al plan que tenemos de crecimiento para ir, por así decirlo, llenando las arcas de la empresa, porque al fin y al cabo de la venta se paga el marketing, se pagan los sueldos, se paga la logística, se paga la producción, todo. Y básicamente a eso es lo que me dedico y eso es lo que hago actualmente. Gracias, Juan Carlos. Monse, tú cuéntanos, ¿dónde trabajas y qué haces ahora? Gracias, Laura. Bueno, para dar contexto, yo estudié la antropología como tal y me enfoqué más en antropología de la alimentación. Y eso creo que es importante porque también fue más fácil de venderme, porque eso sí es algo que igual en la última sección platicaremos, pero en mi caso sí fue como labor de venta de por qué tenían que contratarme a mí y no a un administrador de empresas. Yo ahorita trabajo en una empresa que se llama Alianza Team, que es una empresa colombiana de lípidos, sobre todo para la industria de alimentos. Allá es muy grande, aquí en México es más pequeña y se enfoca sobre todo al B2B, no es como para otros grandes negocios, para panaderías y empresas muy, muy grandes de todo tipo. Yo estoy en el área de sostenibilidad, que es un área que surge obviamente con toda esta preocupación que seguro muchos de ustedes saben por el aceite de palma.
Entonces, mucha parte del trabajo se ha enfocado, sale de ahí, ¿no? Pero mi puesto como tal es un puesto corporativo, en realidad, a nivel como de donde está la operación, que es Colombia. Entonces, mi puesto es como venir a traducir eso a México. Mi puesto no existía antes, entonces me ha tocado como crearlo, socializar qué es la sostenibilidad dentro de los colaboradores de la empresa, pero también con nuestros grupos de interés. Y pues, en pocas palabras, sostenibilidad es este enfoque de gestión del impacto social, ambiental y económico que tiene la empresa con estos diferentes grupos de interés a lo largo de su cadena de valor. Entonces, ahí hay una conexión muy directa con la antropología que a mí me interesa, que es nuestra mirada más de ecología política, de siempre poner atención como en estos actores que están involucrados en pues estos procesos de explotación, ¿no? Por decirle, porque pues, eso es al fin y al cabo, pero también pues ver cómo podemos hacer las cosas mejor. Entonces, un poco mi trabajo es encontrar esas oportunidades dentro de la organización y apoyar a que se puedan llevar a cabo. Y eso es todo. Gracias. Gracias, Monse. Y Gil, cuéntanos tú, solo justo, Monse estudió antropología cultural, como ya les comentó ella, y Gil y Juan Carlos estudiaron relaciones multiculturales. Entonces, bueno, desde ahí nos hablan. Tú, Gil, cuéntanos. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todos y a todas quienes están conectados. Pues antes de avanzar, les pido una disculpa porque he estado un poco enfermo, entonces si me da un ataque de tos, no se asusten. Pero bueno, vaya. Actualmente trabajo en una organización de la sociedad civil, es una institución de asistencia privada de la Junta de Asistencia Privada de la JAP de la Ciudad de México. Es una OSC 100% mexicana, se llama Fondo para la Paz. Y trabajamos, bueno, lleva ya 26 años de experiencia trabajando con poblaciones indígenas, predominantemente indígenas, en condición de alta vulnerabilidad y situación de pobreza. Específicamente, pues se trabaja en 7 regiones. En mi caso, yo estoy como tal, mi puesto dentro de la organización es gestor estatal para Campeche. Como tal, mis responsabilidades son que en el proceso, perdón, es importante mencionar que el objeto social de Fondo para la Paz como tal es trabajar por un periodo, es una intervención a largo plazo, hablamos de 10 a 15 años de trabajo, con comunidades predominantemente indígenas, que según el Coneval están catalogadas como en elevado grado de marginación y que viven en condición de pobreza y pobreza extrema. Tenemos la finalidad de, mediante procesos participativos e incluyentes, llevar a cabo juntos, bueno, trabajar junto con las comunidades para lograr los objetivos de desarrollo que ellas mismas establecen para sí mismas, ¿no? Entonces, justo a través de este proceso participativo de identificar necesidades desde la comunidad, nosotros, la intervención que realizamos como institución, como Fondo para la Paz como tal, es apoyar en realizar las gestiones con aliados financieros, aliados técnicos y demás vinculaciones con actores públicos, privados, de cualquier nivel, todo lo que sea necesario prácticamente para que se puedan concretar estos procesos de desarrollo que se están llevando a las comunidades, ¿no? Por lo tanto, pues mi puesto, como les mencionaba, como gestor estatal de Campeche, es procurar que haya fondos para poder realizar las actividades, para llevar a cabo la operación en las comunidades, establecer las alianzas que sean necesarias para que esto suceda y también dar un acompañamiento, digamos, o hacer una especie de como monitoreo de cómo se va implementando la metodología de trabajo, que como tal es el Programa de Desarrollo Comunitario Sostenible. Tiene toda una teoría de cambio, tiene muchos ejes de trabajo que se interrelacionan entre ellos, pero finalmente lo que se está buscando es que después del periodo de intervención se logren comunidades cohesionadas, autogestivas, con visión de desarrollo sostenible y con capacidad de incidencia en política pública local a nivel local y regional. Entonces, además de toda la parte financiera de hacer las conexiones y las alianzas necesarias, también, por otro lado, es vigilar que la metodología se esté llevando a cabo de manera óptima, que se esté respetando lo que la metodología enmarca, que básicamente es respetar y entender cuáles son las necesidades que está identificando la comunidad y ver de qué manera todas las acciones que nosotros llevamos a cabo junto con ellos están contribuyendo a cumplir con la teoría de cambio.
Es decir, está contribuyendo a que efectivamente podamos decir que estamos logrando avances en cuanto al nivel de cohesión que hay en las comunidades, en el nivel de apropiación que están teniendo de los procesos de desarrollo, en la capacidad de autogestión que se está generando por parte de las comunidades mismas, que es lo que finalmente le va a dar sostenibilidad a la intervención. Y pues bueno, en términos generales, vendría siendo eso, ¿no? Lo que yo desempeño como tal en la organización. Ya más adelante podremos platicar un poquito más. Muy bien, muchas gracias, Gil. Ahora, la siguiente cosa que me gustaría que nos compartieran es, desde su punto de vista, obviamente, y con base en una como mirada hacia atrás, tomando en cuenta su formación en el Departamento de Antropología, su formación como multiculturalistas y como antropóloga cultural, ¿cómo han usado esa formación para el puesto que desarrollan ahora? ¿Qué les ha proporcionado, digamos? Juan Carlos. Gracias, Lau. Pues mira, principalmente, y yo creo que ahorita las presentaciones que cada uno vimos puede como sintetizar un poco de lo que voy a decir, porque yo siento que, por así decirlo, ¿qué ha sido lo más importante para mi puesto actual? Ha sido la flexibilidad, ¿no? Como ahorita comentamos, tú, Lau, lo dijiste, hay una compañera con la que yo estudié que estuvo trabajando en Oman, en el momento se encuentra en Londres, hizo una maestría en vino, estamos ahorita, que es muy diferente toda la trayectoria de labor que ella hace a lo que yo y Gilberto ahorita expresamos. O sea, yo sobre todo lo resumiría como en que el ser egresado de un departamento como antropología te da, por así decirlo, la ventaja competitiva ya dentro del campo y en el mundo laboral, así como yo lo podría ver, de no únicamente tener como encasillado tu conocimiento y por lo mismo en conocimiento tu visión de un campo en específico tú a lo que te estés dedicando. Por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Si tú a lo mejor únicamente, que es los ejemplos que yo he visto en campo, y ahorita voy a hablar un poquito más de mi experiencia, ¿no? Hay gente que está en ventas, pero todo el momento de que esas personas que están en ventas, que pueden tener muy buenos números, buen resultado, buenos crecimientos, les hablas de temas como de finanzas comerciales, de marketing, de logística, de planeación, de que te hagan un forecast de planeación, de cuánto material van. O sea, son cosas que como salen del espectro de su conocimiento, de lo que ellos estudiaron o que solo tienen un nicho como de una visión muy definida, muy corta, les cuesta mucho tiempo el poder adaptarse a estos nuevos contextos que yo considero que en el mercado actual laboral cada vez lo que más va exigiendo es una multidisciplinariedad, porque cada vez lo que tú puedes hacer, hay otra persona que lo puede hacer quizás mejor y además tiene otras habilidades más competitivas que les dan un plus sobre el trabajo que tú estás desempeñando. Entonces yo creo que sobre todo lo que yo hablaría de la antropología en las ventajas competitivas es esta flexibilidad, ya que la antropología, a mi manera de ver y yo por experiencia, no te prepara o te encasilla solo para desmenuzar o analizar un tipo de conocimiento específico, sino a ti te nutre y te da las bases para tú poder hacer ese análisis de manera mucho más fina y personal, para que todo el momento en el que lo tengas que ejecutar, puedes llegar a las mismas conclusiones que una persona que está buscando algo de marketing, pero sin embargo tú puedes sumar su marketing con tu experiencia en ventas, con tu conocimiento en finanzas comerciales y en logística y puedes entregar un producto final dentro de tu empresa o en tu vida personal, en cualquiera de las dos, mucho más rico y mucho más completo. O sea, yo de esta manera lo vería y era algo que no solamente lo he podido ver como en el mundo laboral, sino inclusive ya como estudiante lo veía. Muchos de los profesores que yo tenía de negocios y de mercadotecnia, después de que ya ibas entrando el semestre, ya habías pasado unos exámenes y te iba muy bien también en las clases, todos decían, oye, ¿tú qué estudias o qué relaciones multiculturales? O se empezaban como a interesar porque sabemos que pues, mis alumnos de marketing no le entienden, o de inclusive de economía, de hecho me acuerdo mucho de un ejemplo de economía. Me decían, no agarran los términos tan rápido como yo veo que los estudiantes que yo he tenido en multiculturales lo hacen. ¿Qué les enseñan? Y decían, no, no es que nos enseñen nada diferente, es que simplemente es la manera en la que la antropología como que te forma para poder tú hacer análisis detallados, finos, en base a observación, tú puedes ahora utilizar esa herramienta y dejarla verter en el campo que tú quieras, sea en marketing, sea en economía, porque tú lo que estás centrándote es en los principios, no vas tanto al resultado. Muchas de las carreras, por ejemplo, sin hablar así mal de otras carreras y demás,
como que siento que a veces, por ejemplo, va a tomar de ejemplo el marketing, por ejemplo, ¿no? Marketing es súper necesario, yo lo utilizo, no se imaginan cómo para hacer la labor de venta, pero estamos hablando de algo que fue creado a mediados de los últimos, bueno, que tiene menos de ser 100 años de creación, que empezó la Segunda Guerra Mundial con Goebbels, de ahí empezaron las bases, de ahí empezó a crecer. Entonces es algo que tiene como no tanto tiempo y que se puede ir modificando porque es un conocimiento nuevo. Si a ti te entrenan no a solo centrarte en un producto final, sino como a centrarte en las bases y tú de ahí poder hacer un diagrama mental de cómo llegar hasta ese producto final y viéndolo desde muchos otros lados, yo creo que eso sí te da una ventaja competitiva al momento, no solo de decir de compararte con los demás o de otra empresa, o no, sino te da como una ventaja competitiva a ti mismo, porque ya no es solo en el campo laboral o en lo que las actividades que desarrolles y demás, sino ya toda tu forma de pensar y la forma en la que tú concibes tu día a día, lo que haces, ya lo ves desde otro conocimiento y desde otra forma, amplías un poco su panorama y le das de esta manera una manera más rica de expresión a todo lo que ves y aparte eso te nutre más como persona, ¿no? Entonces, tanto en el mundo laboral como en el mundo, pues, como de la vida cotidiana normal que todos tenemos que afrontar de alguna manera, siempre te da como estas herramientas que a ti te ayudan como a no hacer mejor, no a destacar, no estar por encima de, sino a tener las herramientas necesarias para que sin importar cuál sea el trabajo, cuál sea la actividad, a qué decidas dedicar tu vida, si sea a una ONG, si sea al mundo empresarial, si sea a lo que sea, que tú puedas tener como estas habilidades internas de poder hacer un análisis, en base a ese análisis hacer una planificación y seguir ese plan hasta tener el resultado que tú estás buscando. Entonces, eso sería como lo principal que yo consideraría que sería como lo más importante que he tenido en mi formación hasta la fecha, como esta manera tan rápida de que una persona de antropología o que sea egresado de la carrera de antropología tenga un abanico de conocimientos tan extenso que pueda adaptarse de manera muy rápida a cualquiera de los campos que él decide emprender. Muchas gracias, Juan Carlos. Justo retomando un poco lo que decías, ahora que hemos estado hablando de estas habilidades blandas, ¿no? Soft skills, pues tú mencionas ahora dos de ellas muy importantes, ¿no? La flexibilidad, que van varias veces que mencionan, y que yo recuerdo mucho como de ti eso, ¿no? Como es que ellos aprenden una fórmula y yo como no tengo una fórmula, ¿no? O sea, yo lo que pienso es el proceso y entonces cuando me dan un problema frente a alguien que se aprendió la fórmula, ese problema no corresponde, porque algo que vamos a hablar al final, pues el mundo laboral allá afuera, ¿no? Bueno, en este afuera imaginario de la universidad, pues no se reduce a los ejemplos que se manejan, etcétera. Entonces, justo la flexibilidad y este pensamiento crítico han salido todo el tiempo en la experiencia de nuestros egresados. Entonces, bueno, pues gracias por reafirmarlo, ¿no? Eh, Monse, ¿tú cómo has aplicado la antropología a tu actual trabajo? Pues justo yo tenía como flexibilidad epistemológica, ¿no? O sea, yo ahorita estoy haciendo cosas de ingeniería ambiental que en mi vida había hecho. Igual para dar un poco de contexto, yo cuando entré a ese trabajo me vendí más en el sentido de lo que hace Gil, como más de gestión social, porque yo también en mis prácticas, yo no hice mi trabajo de campo con antropólogos, no sé si se acuerdan, pero yo lo hice con un proyecto de salud pública. Entonces yo también como que ya traía el chip del lenguaje, de metodologías participativas, evaluación de impacto y todo eso, y con eso fue como que los convencí, pero ya que entro a la empresa, las necesidades reales se volvieron otras, ¿no? Que es analizar que los materiales de empaque, economía circular, ecoeficiencia, o sea, cosas de ingenieros ambientales que yo nunca había ni siquiera entendido, pero justamente creo que lo que tiene la antropología, que en mi área también es más fácil porque sostenibilidad es un concepto como antropología que es todo y es nada, o sea, que puedes integrar tantas dimensiones y metodologías como tú quieras, entonces creo que eso, como que el análisis relacional de la antropología es lo que a mí más me ha ayudado para proponer proyectos todo el tiempo, que los logro convencer aparte, ¿no? O sea, porque sí es esa mirada en que conectas tanto el trabajo del operador de la fábrica con tu cliente de, no sé, de otro país, ¿no? O sea, como que ver esas conexiones, creo que es lo que es más, lo que a mí más me ha ayudado como a dar a entender lo que puedo hacer. Eso por un lado, pero creo que lo principal es la comunicación.
La comunicación estratégica, definitivamente. O sea, yo sí lo noto todo el tiempo. No tanto a nivel de marketing, yo no hago nada de eso. Sé que hay muchos antropólogos que se dedican a eso, pero me refiero más a comunicación interna y también externa. O sea, generar alianzas estratégicas, que yo estoy segura que igual también Gil ha de tener experiencias similares, pues es mucho más sencillo cuando como antropólogo tienes esa sensibilidad de saber cómo acercarte a nuevas personas, que en el mundo de las empresas es grupos de interés. Tienes como ya ese chip de tengo que llegar y hablarle en su idioma, de acuerdo a sus valores, a lo que les importa, como ya llegas muy alineado y eso facilita mucho las cosas a nivel externo. E interno también. Yo antes de entrar a esta empresa nunca había estado en algo tan grande, o sea, en una empresa de más de 2,000 personas nunca había trabajado y sí me doy cuenta de esa facilidad de, como de, igual más sutil, ¿no? De, sabes cómo relacionarte con tal área, con cual otra, cómo facilitar esos canales de comunicación que normalmente no existen, también porque mi puesto es transversal, ataca como muchos diferentes procesos internos. Entonces sí creo que ahí el tema de la antropología me ha ayudado mucho como a tener siempre como esa escucha de las personas y saber cómo poder abordarlos, ¿no? Y también, aunque esto no sé si es algo general o si es algo mío, pero creo que el poder sintetizar ideas y expresarlas de manera en un lenguaje muy cotidiano, también. Porque un poco como decía Juan Carlos, o sea que hay personas muy expertas en sus temas, pero que les cuesta mucho trabajo dárselo a entender a alguien más. Y creo que como justo, ¿no? En antropología estás acostumbrado a hablar con personas de diferentes ámbitos, pues es más fácil poder hacerlo. Aunque también obviamente hay retos porque yo estaba acostumbrada a hacer, para mí un diagnóstico es un diagnóstico y en el mundo actual donde yo estoy un diagnóstico es un PowerPoint en el que pones en dos slides lo que quieres decir, ¿no? Entonces, sí ha sido como, o sea, sí ha sido todavía hacerlo más pequeño, pero digamos que mi curva de aprendizaje fue mucho más rápida, yo creo que de una persona que, como decía Juan, no tiene esa flexibilidad de aprender nuevas habilidades tan rápido en ese sentido. Entonces, yo creo que para mí lo de la comunicación es lo más importante y la mirada relacional entre lo que está pasando localmente y lo global y las diferentes posiciones pues de los actores que están involucrados en la organización y pues en sus ámbitos de impacto. Gracias, Monse. Igual, seguimos como hablando de estas habilidades. Hoy en el panel de migración hablaban justo de esto, de la escucha activa, que, que pues eso hacemos, ¿no? Todo el tiempo estamos escuchando a otras personas y hablando poco, pero tratando de ser empáticos, empáticas, pero aprendemos a escuchar y creo que en tu caso es muy claro cómo ha ido ayudando a tu puesto, ¿no? Muy bien. Gil, ¿tú? Gracias. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado Juan Carlos y Monse, para intentar no ser repetitivo, ¿no? Pero definitivamente los puntos que han estado dando son, concuerdo con ello. Pues ahora sí que, ¿cómo respondería a la pregunta qué me aportó el haber estado en el departamento de antropología? A mí me cambió la vida. A mí me cambió completamente la manera de ver la vida y de entenderla, de procesarla. Entonces, eso de entrada ya te brinda muchísimas posibilidades, ¿no? Porque eres capaz de tener estas habilidades, soft skills, como comentábamos ahorita, pero también te permite entender la vida de otra manera y entonces encuentras a veces puedes observar ciertos fenómenos que no son tan obvios, ¿no? Para a lo mejor muchas personas. Y creo que, bueno, tengo un amigo que decía algo que es muy cierto. Hay carreras que te capacitan y hay carreras que te educan. Yo creo que las carreras del Departamento de Antropología, Relaciones Multiculturales, Arqueología, definitivamente te educan, ¿no? O sea, lo que nos da es esta capacidad de poder responder ante las circunstancias de la vida. Y las carreras que te capacitan, luego a lo mejor te pueden encasillar un poco, ¿no? Como decíamos hace rato, te dan la fórmula, te enseñan fórmulas y sus respuestas, te enseñan preguntas y sus respuestas, te enseñan fórmulas y en qué contextos aplicarlas, pero a veces en esos contextos no siempre es la mejor solución. A lo mejor tienes que cambiar la fórmula, tienes que buscar de otra manera. Y para eso necesitas estar educado. Entonces, me parece que
eso es algo que sin duda me brindó el tiempo que estuve en la universidad, la carrera que estudié. Y ahora específicamente en mi trabajo, ¿no? En lo que estoy haciendo ahorita, particularmente porque estoy como tal en Calakmul, Campeche, o sea, sí, soy gestor estatal de Campeche, estoy en la Ciudad de México porque aquí es en donde habitualmente tenemos mayor contacto y las relaciones cercanas con los aliados financieros, técnicos, etcétera, pero hago visitas a campo, bueno, cuando no había COVID, cada mes y medio para dar seguimiento, ¿no? Y algo que es muy particular del contexto social de Calakmul es que es multicultural. Precisamente por la manera en la que se forma, porque sabemos que Campeche, al formarse la entidad federativa como tal, era solo selva, era la denominada selva maya, ¿no? Y la mitad del estado, que es el municipio de Calakmul actualmente, es una reserva de la biosfera, la más importante después del Amazonas, de todo el continente. Entonces, cuando se abre el proceso de colonización, ¿no? De aprovechamiento de esas tierras, llegaron gente de todos lados del país. Entonces, en Calakmul actualmente tienes comunidades que además de estar en una circunstancia de precarización por vulnerabilidades sociales, porque están en condición de pobreza, porque el tema climático también es algo muy fuerte ahí en cuestión de sequías. O sea, hay muchas variables que por sí se están agregando unas sobre otras, pero adicionalmente resulta que estas comunidades que se formaron tienen personas de Veracruz, de Baja California, de Chiapas, hay indígenas, hay no indígenas, hay mestizos, o sea, tenemos de todo, ¿no? Entonces, es gente que en su momento llegó porque había tierras y así se formaron los asentamientos en Calakmul. Entonces, para un proceso de desarrollo comunitario como el que estamos impulsando desde Fondo para la Paz, es vital generar cohesión, porque si no hay cohesión comunitaria, se cae todo lo demás, todos los procesos de desarrollo se van a caer. Si la comunidad no se está apropiando de esos procesos y no se está reconociendo o identificando como colectivo, como comunidad. Y ese ha sido o sea, particularmente creo que incluso en el momento, yo cuando entré a Fondo para la Paz entré a la Sierra Zoncolica de Veracruz y poco tiempo después, por diversas circunstancias, se abrió la oportunidad en Campeche y pensaron en mí precisamente porque, pues, licenciada en Relaciones Multiculturales, ¿no? O sea, como que era un poco obvia la respuesta en ese momento. Un gran reto, sin duda, y de hecho hasta ahorita todavía sí estamos intentando encontrar estrategias, ¿no? Pero algo que he notado que me ha sido muy útil es que puedo identificar elementos intangibles, fenómenos sociales, cosas como cohesión. ¿Cómo mides cohesión? No, como diría el buen Tim, ¿me das una tasa de cohesión social? No se puede, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vamos a estar buscando estrategias que nos permitan verdaderamente llevar el acompañamiento con estas comunidades de la mejor manera, ¿no? Entendiendo su cosmovisión que está fragmentada entre distintas identidades que se vieron obligadas a converger en un punto específico, ¿no? Y que se tienen que enfrentar ahora a estas problemáticas que la única manera de salir adelante es en colectivo, como comunidad. Entonces, ¿cómo fomentas esa identidad colectiva y comunitaria? ¿Cómo puedes hablar de que la gente se está apropiando verdaderamente de los procesos, ¿no? ¿Cómo podemos decir si ya es autogestivo? Entonces, todo este tipo de dinámicas sociales, de estos fenómenos, de estas dinámicas y microdinámicas que se están dando, yo siento que soy sensible a ellas, ¿no? Siento que los que nos formamos en esta rama del conocimiento somos muy sensibles a ello, bien decías, Laura. Empáticos, o sea, sensibles, podemos reconocer incluso con lenguaje no verbal, ¿no? No tiene que hablar la gente, no tienes que escucharla para saber lo que está pasando a veces en su cabeza o cómo se sienten respecto a una situación. Entonces, todo este tipo de herramientas y todo lo que les comparto, siento que al menos en mi caso particular, definitivamente es algo que me brindó la carrera, ¿no? Es algo que sin duda logré desarrollar gracias al tiempo que estuve estudiando relaciones multiculturales. Muchas gracias, Gil. Sí, nuevamente, ¿no? Hemos estado hablando con el resto de los panelistas de estas habilidades de las cuales nos dota la antropología, ¿no? Como también su vínculo con las relaciones multiculturales. Y lo que hemos estado encontrando es que no caducan, ¿no? Justo retomando esta frase que nos compartes,
el tema es que el conocimiento técnico, sobre todo con la velocidad ahora, ¿no? Del cambio tecnológico, pues te capacitan para aprender algo que en 2 años, cuando más, ¿no? Va a dejar de funcionar. Entonces, el aprendizaje técnico, por supuesto, es útil, pero estas habilidades de las que están hablando no tienen caducidad, ¿no? Y conforme vamos viendo que se van moviendo las circunstancias planetarias, pues cada vez van a ser más importantes, ¿no? Justo dábamos una charla ahora en Expo Lab de cómo con la antropología y las relaciones multiculturales, la sustitución, ¿no? de las máquinas, por decirlo de alguna manera, respecto a los seres humanos, pues lo único que no hemos podido atender desde la tecnología es justamente esto, ¿no? La empatía, el pensamiento crítico, la capacidad de síntesis, que ahora con la gran cantidad de datos que hay, pues es una habilidad muy importante. Y creo que algo de lo que casi nunca hablamos y que Gil tocó ahora y que es un punto importante es de lo que hace la antropología y las relaciones multiculturales con nosotros como personas, ¿no? Eso solemos dejarlo como en el bolsillo de al lado, pero es fundamental, ¿no? Y de eso deriva nuestro compromiso, nuestra permanente necesidad de hacer las cosas bien, etcétera. Entonces, bueno, muchas gracias. Ahora que les escuchaba, pensé en preguntarles algo que no estaba en las preguntas que les mandé, pero ya hablé de su inteligencia y sé que no van a tener ningún problema con esta mini pregunta adicional. Y antes de ir a la última parte de esta conversación, que tiene que ver con cómo perciben el mundo laboral, cuáles son las características del mundo laboral, me gustaría preguntarles, ¿qué hicieron para estar donde están? ¿No? ¿Qué decisiones tomaron? Si ustedes hacen una revisión de su vida en los últimos, son muy jóvenes, ¿no? Pero ya tienen una vida, ¿no? Ya tienen una trayectoria. ¿Qué decisiones tomaron que consideran ustedes que fueron importantes para llevarles a donde están? Y cómo, o sea, pensando en compartirlas como si su hermano o su hermana menor, o si sus hijos, ya no sé si la gente quiere tener hijos, ¿no? Pero les dijeran, mamá, papá, hermano, hermana, puedes estudiar antropología y relaciones multiculturales. Por supuesto no les van a decir, no, te van a morir de hambre, ¿no? Ustedes no tendrían esa, pero ¿qué o sea, les dirían, sí, pero mira, estas son las cosas que yo te recomiendo que debes de hacer, con base en esas decisiones que tomaron para llevarles al punto donde al día de hoy están. Entonces, empezamos con Juan Carlos. Gracias, Laura. Mira, para esta pregunta yo creo que más que a lo mejor pensar en el qué decisiones yo tomé para llegar al lugar donde estoy, porque yo podría decir, tomé esta decisión porque en este momento y sería como, a lo mejor así, sería en cómo tomas o cuál es tu modo de pensar para tú hacer esa toma de decisiones, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo las decisiones pueden ser circunstanciales en base al momento, a lo que estás buscando. Yo no era la misma persona que era 2 años antes, a lo mejor estaba buscando unas cosas diferentes, vivía inclusive en Playa del Carmen, ni siquiera estaba en la Ciudad de México, y mis necesidades inclusive desde el clima, alimentos, todas eran otras, ¿no? Entonces, más que el por qué o el qué decisiones son las que yo tomaría, yo me centraría en la manera de esa toma de decisiones en base en una parte a lo que tú estás buscando, donde ahí sí sería a lo mejor como un poco de un pensamiento personal en base a tu conocimiento y todo, que tú decidas hacia dónde enfocarte. Y ojo, esto no quiere decir que solo te enfoques o te encarriles hacia un solo lado, ¿no? Por ejemplo, a mí la verdad, todo este tema por ejemplo, a mí y tú me conociste, Laura, todo lo que era de antropología, de historia, de las culturas de Mesoamérica, era un tema que a mí hasta la fecha sí me vuela, se me hace impactante. Pero eso no quiere decir que yo esté ahorita decorador de un museo ahí dando... No, ¿sabes? O sea, más bien yo como que tenía así visto en mi vida decir, a ver, me gusta a mí el mundo empresarial. ¿Por qué? Porque lo conocí, como tú mencionaste, Laura, desde joven, empecé a trabajar desde antes de haberme graduado, tuve varios trabajos para pagarme en la universidad, eso pudo hacer que tuviera varios tipos de experiencias donde yo también pueda encargarme y de ahí decidir qué buscar, ¿no? Decir, yo me quiero dedicar a esta parte, a ventas, a comercial, porque me gusta, porque tiene como esa vivacidad del mercado donde todo el tiempo está cambiando y donde también tú te puedes brincar de un lugar a otro, porque al fin y al cabo es ventas, entonces te vas moviendo, ¿no?
Entonces, como la parte de cómo sería como esta toma de decisiones, más bien como que yo lo haría, si a mí alguien me preguntara, oye, quiero estudiar esto, ¿cómo? Primero, en qué te ves haciendo y eso cómo se vincula con lo que haces, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en esta parte de venta de mezcal, director de ventas de una empresa, pero yo estoy ahí, yo anteriormente estaba en Tequila Herradura y Jack Daniels llevando las ventas igual en varias zonas de aquí de México, pero a mí lo que me hizo el cambio fue como esta onda o esta tendencia de que es un mercal artesanal, hecho por una familia, que está en Oaxaca, que lo hacen de una manera todavía como se hacía tiempo atrás, la historia del mezcal que viene desde la época prehispánica, la palabra mezcal que representa el nombre de piña cocida, o sea, todo lo que a mí me despierta como ese interés, yo como lo verto en lo que hago y también como le meto como esa pasión a lo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, más bien yo como que la toma de decisiones siempre va a ir como aunada hacia donde tú te quieras dirigir. Entonces, yo primero como que trataría de hacer, y sería una de mis recomendaciones, desde antes de inclusive ya estar graduado y buscar un trabajo, como el tratar de tener oportunidades laborales antes. Hay unos que les pasa por necesidad, hay otros que no, pero yo siempre siento que esa es una excelente herramienta para como poder decidir qué es, qué te gusta, hacia dónde te quieres dirigir, para qué eres bueno también de cierta manera, porque por ejemplo a mí algo que me encantaba y me encantó siempre es la ingeniería. A mí los números se me hacen wow, pero yo no tengo esta capacidad numérica que tiene un ingeniero que se me hace a mí increíble, pero yo también tengo otras habilidades y sé de qué manera puedo usarlas y cómo puedo potencializarlas, ¿no? Entonces sería a lo mejor como primero como esta parte del conocimiento personal, de saber que me quiero dirigir a dónde, y ya después en qué decisiones tomaría. Ahí sí dependería del contexto, pero sobre todo yo lo haría siempre y sobre todo estas decisiones siendo tomando estas decisiones con un criterio correcto. Ahorita Gil dijo algo que es como a mí se me hizo así básico, que hay carreras como que de verdad te educan, como es la antropología. Entonces, cuando tú tienes como estos conocimientos experienciales, vivacionales, históricos, de observación, que tú puedes como ver y sentir y todo, o sea, obviamente tu toma de decisiones no quiere decir que vaya a ser mejor o peor, pero va a estar mucho más completa al momento de que tú quieras como saber a dónde dirigirte y esto va a hacer que la decisión, sea buena o sea mala, te direccione a ti hacia dónde quieres ir. Entonces, más que nada, yo lo vería esto como en que estas decisiones que tú tomes se hayan hecho desde buenas bases, con buen conocimiento adquirido de manera previa y como que las puedas direccionar hacia el lugar en el que tú quieras ir. No importa también si a lo mejor te diriges a un lado por algunos años o por un tiempo y descubres que no te gusta y te quieres cambiar. Mucha gente luego le tiene mucho miedo a eso, ¿no? Y no pasa nada. O sea, no pasa nada. Yo he estado en hotelería, en ventas de todo, además estuve en contabilidad, de instructor, o sea, me metí a todo para trabajar y eso no quiere decir que me iba a dedicar a eso, ¿no? Entonces es más bien como de esta toma de decisiones como el cómo las voy a tomar, sobre qué valores, cómo las voy a medir, cómo voy a usar yo mi inteligencia para verterlo en esa decisión y en base a eso tomar una decisión, no buena o mala, sino que me ayude a alcanzar lo que yo en este momento, aunque después cambie, no importa, un plan de vida o algo a lo que yo quiero dedicar mi tiempo, que es obviamente pasajero, y que quiero hacer de mi vida esto. Entonces yo más bien me iría como por esos dos, como el qué estoy usando yo para decidir y hacia dónde me quiero dirigir para que de esas decisiones me lleven a ese lugar. Gracias, Juan Carlos. Fíjate que otra de las coincidencias que hemos visto es eso, como esta recomendación de hagan cosas, ¿no? O sea, no van a encontrar trabajo si no hicieron nada 4 años, ¿no? Y salen el día que se graduaron, se paran en la puerta y el mundo ya se hizo bolas, ¿no? O sea, es como muy complicado hacerlo así. A veces me preguntan, por ejemplo, ¿es cierto que los antropólogos no encuentran trabajo? Sí, porque no están buscando trabajo, ¿no? O sea, el proyecto de vida de alguien que estudia antropología generalmente está pensando en que va a hacer una maestría y un doctorado, ¿no? Este proyecto académico. Entonces, pues no es que no sean exitosos laboralmente, es que en sus planes no estuvo encontrar trabajo saliendo, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, cuando toman decisiones en las prácticas. Yo lo que les pregunto es, cuando me dicen, ¿dónde hago mis prácticas? ¿Dónde quieres trabajar? ¿No? ¿Dónde te ves trabajando? No, pues en ACNUR ahí. No, bueno, pero ACNUR, pues, ¿por qué no? O sea, lo peor que te van a pasar es que te digan que no, ¿no? Pero ya pusiste ahí
es que mi abuelita tiene una tintorería. Bueno, ¿quieres trabajar en la tintorería de tu abuelita? No, pues ahí no, ¿no? O sea, no pongas el pie donde no quieras estar, o ponlo temporalmente, pero justo como decías, ¿no? Como en un proyecto, porque tú ya sabes hacia dónde quieres ir, ¿no? Y luego nos dicen que la gente multicultural les encuentra trabajo antes que la gente de antropología. Sí, ¿no? Porque generalmente su proyecto de vida está en que saliendo quieren tener trabajo, ¿no? Entonces, o fundar sus propias organizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, van trazando sus caminos hacia allá y lo que siempre decimos, prácticamente tienen trabajo antes de salir, ¿no? O al menos una oferta de trabajo antes de salir, pero la coincidencia entre ambos, ¿no? Multiculturales y antropología, es que tomaron buenas decisiones, porque la gente que decide ir a hacer un posgrado lo hace donde quiere, ¿no? Entonces, pues por ahí va la cosa, ¿no? Monse, ¿tú? Creo que para mí, a ver, creo que lo más importante que yo le diría a una persona, ahorita cuento más de mi recorrido, es que la antropología tiene algo que puede ser muy bueno, pero también un poco perverso, si uno no es suficientemente crítico, y lo digo porque nos estamos echando muchas flores ahorita y creo que es verdaderamente eso de la escucha activa y todo, ponerla como en práctica. Entonces también descentralizarte un poco y de pensar que la antropología es el cáliz grial y que va a solucionar todos los problemas de las organizaciones, también creo que es súper importante para poder tener esa humildad y aprender de otros. O sea, yo también antes de mi trabajo, yo sí hice una maestría, yo sí hice algo más académico, pero multidisciplinaria. O sea, para mí era muy importante que no fuera antropología, también porque las maestrías pues, son como una mini licenciatura en antropología, pero también porque quería formarme en cosas que yo no me había podido formar en la licenciatura. Y para mí fue una gran experiencia tanto de reconocer mi potencial, pero también de aprender que no somos los únicos con todas estas capacidades críticas y analíticas que estamos platicando, de flexibilidad, y obviamente hay muchas cosas que sí, que no te ve también la diferencia, pero también es a mí lo que más me ha servido, y como les decía, yo creo que sí es muy bueno lo de tomar decisiones desde la carrera, de empaparte de todas esas otras capacidades, de todas estas otras disciplinas para aprender también de eso. O sea, yo también trabajé desde la licenciatura, aparte de que hice mis prácticas en salud pública, también siempre hice mi servicio social en un proyecto de emprendimiento con el que seguí colaborando muchos años después, que era de economía solidaria. También hice pasé por mesera, por bartender, o sea, también todas estas cosas creo que sí es, o sea, si realmente ponemos a funcionar esa escucha activa, creo que lo mejor es reconocer lo que puedes aprender también de otros, y eso es lo que justo te da las habilidades para poderte mover por diferentes ámbitos. No sé, como que solo quería remarcar muy bien eso, y insisto, para mí lo que me sirvió y las decisiones que tomé fue eso de siempre trabajar en equipos que no sean solamente antropólogos. También ha sido difícil porque cuando yo he intentado reintegrarme a cosas más académicas, también tiene sus retos, porque justamente yo, pues de entrada, lo de mis tesis siempre han sido muy solitarias, porque siempre he tenido un interés más allá de una disciplina, y pues eso a veces lo dificulta. Pero pues creo que es mucho más enriquecedor. Entonces yo simplemente los invitaría a siempre tener esa mirada de interdisciplina o multidisciplina. Será genial transdisciplina, pero eso es más difícil que la gente lo haga, pero siempre de ver a estos otros y cómo co-creamos el conocimiento. Porque, por ejemplo, en mi experiencia en salud pública, desde el principio me di cuenta que yo no quería ser traductora, o sea, yo no quería traducir lo que tenían que decir los especialistas de salud pública a las comunidades, aparte del concepto, ¿no? Comunidades, pero bueno. Sino que justamente quería como generar otro tipo de metodologías y de capacidades teóricas que facilitara otro tipo de producción de conocimiento. Entonces creo que también ahí pues uno va definiendo como cuál es su papel. Yo creo que muchos, si hay estudiantes ahorita conectados que están en antropología, pues tenemos tantas herramientas críticas de nuestro legado colonial y de ese tipo de temas que creo que no se contraponen con el poder trabajar en una organización si tienes la capacidad de identificarlo, de tomarlo en cuenta y de ponerlo como en acción de manera estratégica, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, nada más creo que es importante esa parte de salirse de uno mismo también.
Gracias, Monse. Sí, y eso justo, por ejemplo, les pasa en la licenciatura, ¿no? Cuando estudian multiculturales también se sienten como en mucha competencia con sus compañeros de otras disciplinas y justo hay que estarles diciendo, a ver, no vayan derrochando sabiduría, ¿no? O sea, no por estar del lado de la antropología están dispuestos a querer pues, reordenar a todo el mundo y eso es importante porque como dices, es un ejercicio también de autocrítica. Gil, ¿tú? Ok. Creo, a mí me llama la atención, se me hace curioso en mi caso, por ejemplo, cómo se dio, porque ahorita mencionaba, ¿no? De cómo tienes que irte preparando, incluso desde la universidad, desde la carrera, desde donde eliges tus prácticas, o sea, como que te empiezas a perfilar y empiezas a buscar estos espacios en donde posteriormente te puedas insertar, ¿no? En el mercado laboral. Yo lo hice, pero por ejemplo algo que estuvo muy chistoso es que pues yo realmente, y tú lo sabes Laura, mi trayectoria académica en la universidad estaba súper enfocada a fenómenos migratorios y terminé trabajando en desarrollo comunitario, ¿no? Que es algo, o sea, que a lo mejor aparentemente no tiene nada que ver, pero, o sea, lo comento y les comparto esta experiencia porque creo que también es importante tener esta apertura para ver por dónde te va llevando la vida. O sea, si uno es honesto consigo mismo y sabe qué es lo que quiere, sabe en dónde quiere estar o por qué, digo, me imagino que quienes están conectados ahorita que están estudiando tenían una intención cuando eligieron la carrera de antropología, de multiculturales, ¿no? O sea, ya vislumbran qué es lo que quieren hacer o hacia dónde más o menos quieren ir. Las personas que no lo saben aún se van a tener que enfrentar a esa pregunta, pero hay un primer momento, o sea, tú cuando ya estás estudiando esta carrera, tienes una idea de más o menos hacia dónde vas, ¿no? Pero luego también, pues por lo mismo que decimos que la antropología es tan amplia y que te da para tanto y que en todas las cosas hacia donde volteas a ver, en todos los fenómenos, en todas las empresas, en todas las posibilidades que hay, de verdad, es hasta abrumador, ¿no? Y cuando sales al mundo real, sí es como de, órale, ¿por dónde empiezo, no? ¿A dónde voy a ir? Por ejemplo, en mi caso, pues me quise involucrar laboralmente con ACNUR, con Comar, ¿no? O sea, con los organismos u organizaciones que estuvieran trabajando el tema migratorio. No se dio por una u otra razón, ¿no? El mercado laboral en el momento no tengo idea, pero se dio esta oportunidad en Fondo para la Paz que me llamaba la atención porque también yo sabía que fuera lo que fuera que fuera a hacer, tenía que tener un impacto social positivo en el sentido de que yo me reconocía como una persona privilegiada, que tenía oportunidad de también contribuir a que otras personas que a lo mejor no tienen esa misma capacidad o oportunidad, por muchísimas razones estructurales incluso, yo poder a lo mejor hacer alguna diferencia, ¿no? Y ahí, cuando sale esta oportunidad en desarrollo comunitario, cuando lo pensé bien, que hice el análisis de decir, bueno, mejor ya me voy a quedar aquí, esto me está gustando. Y me di cuenta que tenía mucho que ver con el hecho de que, pues es como, por así decirlo, yo siento que ahorita estoy haciendo el mayor esfuerzo por cambiar las razones, las de raíz el problema de migración. O sea, la gente migra, la gente se va, la gente huye por falta de oportunidades, por falta de condiciones de vida digna en su lugar de origen. Entonces, yo ahí entendí y dije, bueno, si me pongo a trabajar en mejorar estas condiciones de vida para que precisamente la gente que se quiera ir lo pueda hacer, pero que no tenga que verse obligada a huir por ello, o sea, por falta de oportunidades, ahí fue en donde como que hice el círculo completo, ¿no? Dije, va, ok, excelente. Entonces, por aquí es ahorita. Y me ha encantado y me gusta mucho y he aprendido muchísimo y eso también es algo bien importante, ¿no? Porque pues todo el como bagaje teórico que tenía era de migración, que a la mera hora de empezar a trabajar con comunidades en la selva maya no me sirvió para más que entender por qué los jóvenes migraban a la Riviera Maya a trabajar en hoteles, ¿no? Pero fuera de ahí eran temas completamente nuevos. Entonces, a lo que voy con todo esto es que es importante que seamos honestos con nosotros y a lo mejor un consejo que sí podría dar en este sentido es que nos retemos, salgamos de nuestra zona de confort, de nuestro círculo inmediato social. Y eso es algo que la antropología te va a dar, ¿no? Desde luego, por supuesto que nos hace consciente de muchísimas cosas, conciencia de clase, o sea, muchísimas cosas que hay alrededor, ¿no? Y el hecho de que tú puedas reconocerlas
y de que también eso a su vez te hace, como diríamos en antropología, ¿no? Es algo relacionado con el principio de la otredad. Cuando te enfrentas a alguien que es muy diferente a ti en su cosmovisión, en sus valores, en lo que quieras, ahí también tú te cuestionas. Y eso, por ejemplo, a mí personalmente me ha servido mucho para poder saber qué es lo que quiero, ¿no? Y eso no necesariamente tienes que viajar para hacerlo, ¿no? Si se puede, háganlo, lo recomiendo ampliamente. Pero también, pues desde luego que es algo muy de privilegio, ¿no? Entonces, si no, de todas maneras, en nuestro día a día, buscar en retarnos y encontrarnos con circunstancias distintas a lo que nosotros estamos acostumbrados, para que eso propicie reflexiones sobre lo que personalmente buscamos en nuestra vida, qué queremos hacer de ella. Porque lo que vas a trabajar, o sea, a eso te vas a dedicar, o sea, ese es el impacto que vas a tener, ¿no? Entonces, es eso, honestidad contigo, reconocer qué es lo que quieres y tener esa apertura y flexibilidad de que una vez que ya sales y que empiezas a ver en qué espacios te vas involucrando para llevar a cabo esos deseos personales, pues se va a dar muy fácilmente eso, porque tú ya tienes este antecedente, tú ya sabes qué es lo que quieres y dónde quieres estar. Entonces ya nomás es probar y como bien decía Juan Carlos, ¿no? Si no te gusta aquí, pues te vas a otro lado y si no te vas a otro lado y así. Pero yo creo que también eso es algo muy importante y pues quizás ese sí sería mi consejo. Muy bien, muchas gracias. Y creo, Gil, que algo que mencionas que es importante para mí, porque conozco, ¿no? Ahora como las preocupaciones de las nuevas generaciones, es esto, no siempre va a salir a la primera, ¿no? O sea, no es que, o sea, sí hay muchas cosas que salen bien, pero también hay otras muchas que no. Y bueno, eso es una realidad cada vez más constante. Otra cosa que antes de pasar a la última pregunta es, justamente cuando estábamos preparando esta plática para Expo Lab, estaba leyendo yo sobre cuánto tiempo dura ahora un millennial, ¿no? Por hablar de una generación en un trabajo. Y son más o menos 2 años. Seguramente sí, y luego cambian, ¿no? Y luego vuelven a cambiar. Podemos hablar justamente de de la precarización laboral, etcétera, o sea, no, sin romantizar este cambio, ¿no? De trabajo, pero eso habla justamente de cómo también es importante no comparar como nuestros proyectos, nuestras perspectivas laborales con las de nuestros padres o nuestros abuelos, porque pues son circunstancias totalmente diferentes, ¿no? Antes, trabajar 20 años en un lugar era tu primer lugar y prácticamente ahí terminabas, ¿no? Entonces también es importante como mencionar estas cosas de que el tiempo que pasan en un trabajo, pues ya no es como solía ser y entonces muy probablemente van a tener una trayectoria muy como un mosaico, pues, ¿no? La última cosa que les quiero preguntar es, ya he dicho esto al inicio, un tema muy importante cuando alguien decide estudiar antropología es el tema laboral. Yo les quiero dar solo antes de darles la palabra a nuestros egresados y a Montse, son 2 datos que el Instituto Mexicano para la Competitividad da sobre antropología. Y uno tiene que ver con la tasa de ocupación. El promedio nacional es de 96.6%, el de antropología es de 97.4%, digamos, es mayor. Pero el que es muy interesante es el índice que tiene que ver con la tasa de informalidad. El promedio nacional es del 56.65%. Eso quiere decir que casi cada 6 de 10 profesionistas no trabajan en las áreas en las que estudiaron. O sea, es muy alto. El de antropología es del 24.7%, ¿no? Eso quiere decir que casi 3 de cada 10 personas que estudian antropología no se dedican a algo relacionado con esto que estudiaron. Y creo que tiene que ver con la flexibilidad de la disciplina, ¿no? O sea, si ahora que estamos como tras las trayectorias de quienes han egresado, pues nos damos cuenta que están haciendo muchísimas cosas, ¿no? Desde cuestiones de empresa hasta puestos muy en la vida académica, ¿no? En una universidad, organizaciones de la sociedad civil, negocios, etcétera, etcétera. Entonces, un poco la idea es que a veces, pues sí, seguimos con esta impresión de que no hay mercado para la antropología y pues hay muchos datos que nos dicen
pues que las oportunidades existen, y yo estoy convencida de que mucho del éxito o del no éxito de la trayectoria posterior a la licenciatura depende de cómo uno va decidiendo, ¿no? Entonces, bueno, me parecía importante justamente hablar de estos datos. Y la última cosa que nos gustaría preguntarles es, ustedes que ya están en el mundo laboral, eh, ¿qué características ven en el mercado laboral y qué elementos consideran que son importantes, qué habilidades son importantes desarrollar para pues encontrar un lugar en este mercado laboral del siglo XXI, pensando que un estudiante que entró, por ejemplo, en este agosto, pues va a egresar en 2024, ¿no? Eso pues ya es muy lejano, ¿no? Yo cuando pienso en esa cifra, pues me parece muy, muy impresionante. O cuando pienso que nuestros estudiantes nacieron en el 2001, pues yo ya estaba haciendo mi trabajo de campo, ¿no? Estaba terminando la licenciatura. Entonces me parecen como unas fechas ya muy difíciles de manejar. Entonces, el mercado laboral del siglo XXI, ¿cómo lo perciben y qué piensas, Juan Carlos, que se requiere para encontrar un espacio en él? Pues bueno, yo primero que nada, antes de contestar esta pregunta, me gustaría como algo que dijiste tú, Laura, como quitar este estigma, como un poquito de los trabajos que tiene mucho la gente, porque yo creo que el primer estigma que nos deberíamos de quitar de la cabeza, no solo como de nosotros como personas, ¿no? Sino algo de todas las generaciones, nuestros padres y demás, todo, es quitarnos esta idea de que la universidad y la licenciatura, bueno, sobre todo, que la universidad es una fábrica de trabajos. O sea, lo cual es totalmente no es cierto, no existe. Porque hay muchas personas que dicen, no es que yo estudie negocios porque quiero salir y tener mi empresa. Pero ¿cómo lo va a hacer? No sé, pero estoy estudiando negocios. Entonces, es como quitarnos esta idea de, o sea, no es una fábrica de trabajo, y eso yo recuerdo mucho un profesor, que de hecho era el maestro Almazán de Rey, en una clase que lo dijo, que se me hizo un ejemplo muy, muy claro y muy básico, que decía, la universidad como tal, si sí te da habilidades y herramientas que vas a usar en tu vida. Me decía, por ejemplo, él era profesor de Rey, pero había trabajado en Inglaterra, había trabajado en bancos, o sea, había tenido también había tenido diferentes trabajos, ¿no? Y él decía, cualquier trabajo al que tú te metas, o sea, tampoco obviamente doctor y así cosas muy especializadas, no, pero te van a dar tus 3 meses de capacitación y te van a decir, a ver, que a mí, en lo personal es lo que me ha pasado en Red Bull, en Hasbro, en Brown Forman, en la empresa Nextra ahorita. Este es tu trabajo, esto es lo que haces, así lo haces y dale. Y tienes 3 meses como para entender, y por eso en todas las empresas existe un manual operativo para ver cuáles son los procesos, porque tú lo que sales y haces y lo que tú dices, no es que yo estudié una licenciatura en negocios y dice que así se hace. No, es que aquí lo hacemos diferente. Entonces, cada una de las empresas tiene como su propia forma y lo que se conoce como una cultura organizacional y forma de procesos y todo. Entonces, quitarnos de la cabeza esta parte donde lo que hagamos, o sea, la universidad, yo quiero dinero, el negocio, yo quiero, no, o sea, esa no es la función de la universidad. La universidad lo que hace es que de cierta manera te forma, sí como profesionista, pero sobre todo te forma como persona. Desarrolla tu habilidad más crítica, tu pensamiento crítico, te enseña una buena manera para comunicarte de manera escrita y hablada para poder tener una conversión al nivel que tú escojas. O sea, te da como estas habilidades de cierta manera sociales, que si yo como que lo pensara como el mercado laboral actual, son de las habilidades que a mí en lo personal se me han hecho más ricas y les he podido sacar yo más, pues la verdad, como más provecho a ellas. Por ejemplo, tú puedes ir con una persona y negociar y saber de números y de porcentajes y decirle cuánto va a ser de margen y cómo lo va a utilizar y todo, pero igual que vas tú, van 15, o sea, y tienen esa misma habilidad y los mismos conocimientos. Pero el social bonding y la social decir que tú tengas para esa persona, poder crear todo diferente, o sea, estas soft skills de las que tanto hemos hablado, o sea, sí hacen un diferenciador, porque tú, por ejemplo, si tienes un producto y lo quieres ir a vender con un Walmart, por dar un ejemplo, tú no vas a negociar con Don Walmart que va a estar sentado ahí de sus colores azules y blancos y que va a ser una máquina. No, tú vas a negociar con una persona. Y para negociar con esta persona que quizás va a tener la decisión de todo México, pero esa no deja de ser una persona.
Entonces, estas habilidades sociales de tú saber cómo desarrollarte, cómo expresarte, cómo sintetizar tus palabras y lo que quieres decir, o sea, es lo que te va a dar una habilidad diferente y lo que te va a hacer como exponenciarte de otras maneras. Ni mejores ni peores, porque no también, como decía Monse, no es de que la antropología sea un grial, ¿no? Y esto también debemos de quitar el ojo de compararnos entre que si una carrera es mejor que la otra. Todas las carreras son únicas y son diferentes, no son mejores ni peores, ¿no? Entonces, sobre esta parte, ¿y cómo es el mercado laboral actual? Si yo lo que he visto es un mercado, la verdad, muy competido. Yo en la parte de la competencia, sobre todo ya lo vería en que no se habla tanto de una competencia de qué tan bueno seas tú en tu habilidad y en lo que hagas en tu día a día, sino que tanta multidisciplinariedad tengas y qué tan fácil o rápido para ti como persona sea el adaptarte a un entorno nuevo, ¿no? Por ejemplo, algo que me gusta a mí mucho es cambiarme de ciudades. Yo he vivido en la Riviera Maya, en Oaxaca, en Guadalajara, ahorita estoy en la Ciudad de México, porque me gusta el meterme en esos estímulos diferentes de mi día a día, desde el clima, el aroma, la gente, todo, o sea, y eso simplemente hacer que tu mente, o sea, abra un nuevo campo, abra una nueva visión, que esto es lo mismo que pasa en los trabajos, ¿no? O sea, tú en el mundo laboral, yo como lo veo, cómo está y cómo es, o sea, ya no, tú cuando vas a una empresa y dices, oye, yo quiero el puesto de brand manager de esta marca. ¿Por qué? Porque sé de marketing. Ah, qué bueno, pero si quieres, o sea, este puesto de marketing, ¿qué experiencia tienes con el lado comercial? ¿Cómo sabes de la relación que ellos tienen? ¿Qué otras experiencias han tenido? O sea, ¿tú cómo vas a hacer que ese conocimiento de marketing que tú tienes se involucre con las demás áreas para tener el proyecto que como empresa estamos buscando? Entonces, ahí es cuando tú tienes como que tener en mente que ya tú a los trabajos que vas a estar aplicando, que es algo que se comentaba también en el coloquio que tuvimos de Ciencias Sociales anterior en enero, o sea, hay muchas carreras que están preparando a estudiantes para trabajos que aún no existen y muchas carreras que están preparando a estudiantes para trabajos que ya no existen. Entonces, más bien es como tener como estas herramientas y esta como habilidad de tú poder agarrar como un contexto rápido y ser como multidisciplinario es lo que más importante, la verdad, vería. O sea, si me dijeran cuál es la base de, y no porque multi esté relacionado con multiculturales, no, o sea, es multidisciplinario de que tú tengas como esa habilidad de, si tienes que enfocarte en el marketing, si tienes que desarrollar esas habilidades, ah, ok, lo veo, lo entiendo, lo proceso, ya es mío y lo uso, ok, perfecto. Ahora, ventas. Ah, ok, también. Entonces, que tengas como esa capacidad, tú como de abstracción del conocimiento que hay a tu alrededor, que está ahí, que todos lo vemos, pero que no todas las personas tienen como estas capacidades de leerlos. O sea, no por decirlo de antropólogo, sino en general. O sea, siempre ahí está todo el conocimiento que nosotros necesitamos. Y de cómo nosotros abstraemos este conocimiento y de qué tanta capacidad de mezclarlo sea. Yo es lo que yo he visto, o sea, en mi experiencia, he visto, por ejemplo, profesionales de un nivel muy alto que sobre todo la capacidad que ellos tienen no es tanto el ser la mejor persona en el trabajo que hace de ventas por 20 años, sino el que entiende de ventas, que entiende de marketing, que entiende de, o sea, en mi caso, ¿no? Que me he dedicado más como mundo empresarial, ¿no? Entonces, como en esta parte es como esa habilidad como personal, como de poder tú mezclarte, poder tú disiparte entre varias áreas, tener muchos tipos de conocimientos que puedas como ejecutar, implementar y sobre todo algo que dijo Monse que a mí se me hace básico, como esa capacidad de entender a la otra persona con la que te vas a sentar a negociar, ¿no? Que siento que es algo que yo afortunadamente, yo cuando entré así al departamento de antropología dije, no manches, que aquí vi bien poquitas personas, pues veníamos de ser todos los de todas las carreras, ¿no? Y decía, no manches, así me acuerdo que pensé, ¿qué me pica? Pero, o sea, pero ya después la vertiente es que tú estás en antropología, pero tomas clases con gente de comunicación y tomas clases con gente de negocios y tomas clases con gente de RI. Entonces, como que vas viendo sus clases de qué hablan, ellos en qué se enfocan, cómo es su manera de pensar, cómo es diferente a la tuya. Entonces, tú ya cuando sales del mundo laboral ya entiendes, no a profundidad estas diferentes formas de pensar, pero entiendes que existen estas diferentes formas de pensar. Cuando alguien que estuvo relacionado 4 años con las mismas personas, hablando de lo mismo, sin caminar hacia lo mismo, salen, se topan con pared y se van a topar con gente en la empresa, en su empresa, en donde sea que dicen, güey, es que no me entiendo, güey. O sea, tú me hablas en otro idioma o no me entiendes. Entonces, más bien serían como esas como capacidades de flexibilidad, del entender que las social skills, o sea, yo he tomado desde Brown, Forman, Hasbro anteriores una cantidad inmensa de cursos de qué son las social skills, tipo de personalidad, o sea, es algo que
O sea, podría parecer que no, pero que las empresas ya voltearon a ver y se dieron cuenta de la relevancia que tiene al grado de que, o sea, los cursos que dan en las empresas a mí se me han hecho unos muy buenos, otros no tanto, pero me gusta cómo este nivel de cursos que ya están empezando a preparar a la gente, porque ya las empresas están entendiendo la importancia de estas capacidades, del social skill, porque es tan bueno también el que sea un ambiente de trabajo fortuito y bueno, porque un empleado que está contento es un empleado que va a ser productivo. Entonces, ¿cómo hago yo para mejorar eso? Entonces ya no ves simplemente una empresa como una fábrica de dinero, sino todas las partes que las mezclan y como si tú ajustas una cosa que tú piensas que no tenía nada que ver con el resultado final, cómo cambia todo, ¿no? Y cómo todo se relaciona y es como esta parte de tú poder tener como esta multidisciplinaridad de poder armarte y desarmarte a ti mismo con conocimiento diferente para poder embonarte en los lugares diferentes. Esa sería la primera. Y la otra sería el pensar y el entender que ya no estamos justamente como comentábamos ahorita en un tiempo donde me voy a dedicar al mismo trabajo 20 años haciendo lo mismo en el mismo escritorio, ¿no? O sea, yo en lo personal yo creo que no se trata de estar brincando de trabajos por brincar de, ay, sí, es que ya me dijeron que esto está padrísimo, entonces voy a renunciar a todos los trabajos y buscar otro siempre, sino que más bien es el ir en diferentes como áreas e ir perfeccionando en esa área. Para que todo el momento en el que si tienes un trabajo en ventas, hacerlo de una manera óptima y buena para que cuando después de un tiempo ya tengas ese conocimiento. Y en tu nuevo trabajo, si es ventas, pero en otra área, o si es en marketing, es en las ONGs o lo que sea, puedas llevar este tipo de conocimiento, mezclarlo y hacer algo nuevo donde otras personas antes no lo han visto porque no han tenido esa capacidad o esa habilidad como de reensamblar su conocimiento en otro lado, ¿no? Entonces yo pensaría que esto es lo que se van a encontrar sobre todo ahorita mucho de las generaciones como en los nuevos puestos que haya, inclusive, o sea, yo lo veo con mis conocidos, con gente que se ha graduado igual que yo y que ha tenido como muchos este tipo de experiencias. Suena un poco retador, pero la verdad es que más bien es algo como lo que decía Gil, es más como de tú estar tranquilo y saber como confiado de las habilidades que tienes y saber que de cierta manera ellas van a salir al quite por ti en cuanto lo necesites, porque las tienes, o sea, y saber que tú cuando estés afuera las vas a obtener, pero también es como muy importante el saber qué tipo de habilidades son las que quieres llevar desde un inicio a todo este viaje que es el mundo laboral y la vida y demás, ¿no? Entonces, más bien como pensándolo en esta parte, yo así lo vería como trabajos como muy flexibles, muy multidisciplinarios y donde ya ellos inclusive los trabajos, por ejemplo, Brown Forman, que era la empresa de tequila herradura de Jack Daniels, el mayor problema que había tenido en los últimos 10 años era la retención de talento. Dicen, güey, es que no sabemos qué hacemos mal. O sea, damos buenos sueldos, tratamos bien a la gente, tenemos como programas aparte para empoderar a las mujeres, para empoderar a las minorías, así. O sea, tratando de hacer, dicen, no sabemos por qué se nos van. Y no era algo que la empresa hiciera mal, era una cuestión generacional donde ya las personas cuando están en un trabajo, o sea, no crean que es de, ah, ya estuve 2 años, me van a correr. No, tú como misma persona buscas ese cambio, buscas el conocer cosas nuevas, buscas el ver cosas nuevas. Como decía Gil, o sea, el viajar te da este viaje y por eso Simón Bolívar lo mandaban a París y lo regresaban con otro contexto de la vida y ya llegaba a hacer cosas. Y es eso que no se hace solamente en un viaje a otro país, es algo que lo puedes hacer tú mismo en tu misma ciudad, estando en un ambiente diferente, estando en trabajos diferentes, usando tu tiempo para estar en actividades diferentes. O sea, es lo que te va a dar al final como una riqueza personal que de una u otra manera indudablemente se va a ver reflejada en el trabajo que desempeñes. Muchas personas también siempre van buscando de que no, es que yo ya estoy de representante de ventas, y ahora quiero de gerente, y ahora de CAM, y ahora de director, y ahora de tal, pero no se dan cuenta que no es buscar el puesto. O sea, el puesto no le llega a la persona de director porque él sea una lumbrera y porque está ahí. El valor del sueldo que se le paga a ese director es por el conocimiento que él tiene recopilado como persona. Yo me acuerdo una anécdota muy chistosa que me contaba mi mamá, que en la tienda de mi tío le pidió trabajo. Le dijo, oye, tío, ¿me vas a dar trabajo? Estando de niña, ¿no? Y dijo, sí, mi hijita, te doy trabajo y todo. Y mi mamá cuando le preguntó, oye, ¿y cuánto me vas a pagar? Mi tío muy sabiamente se me ha hecho una muy buena pregunta, la que respondió, y fue, dime qué sabes hacer. Entonces yo siento que va mucho a esta parte, ¿no? O sea, nosotros en un mercado laboral futuro no vamos a valer por ser Juan Carlos Vega, licenciado de Relaciones Multiculturales, egresado de la ULAP. Vas a tener un valor por el compendio de habilidades que tú tengas. Entonces, sobre todo yo lo vería de esta manera porque eso es lo que te va a dar el valor, no porque tú como persona y te van tanto de billete y él, no,
ese dinero está para el puesto y el puesto es porque necesitamos una persona con estas características. Entonces tienes que perfeccionarte a ti mismo para llegar a estas características y de ahí eso se va aunado a un crecimiento laboral. Muchas gracias, Juan Carlos. Monse, ¿tú qué opinión tienes sobre este tema del mercado laboral? Yo sí creo que es muy importante aclarar también el cambio estructural entre tu generación, Laura, o nuestros otros profesores y nosotros. También creo que, ¿cómo se llama? Reigadas sacó un libro este año o el año pasado, ¿no? Sobre como los antropólogos y el mercado laboral. Y pues sí creo que es muy importante también, o sea, yo, los que no, pues no me conocen, yo sí quería hacer investigación académica. Yo, justo por lo que decía Gilberto, yo no tomé mis decisiones de voy a hacer prácticas aquí, servicio social aquí porque tenía claro que quería, sino porque me gustaban los proyectos y se me hacía interesante experimentar. Yo quería hacer mi tesis sobre temas de trastornos de la conducta alimentaria y por eso tuve que vincularme originalmente fue que me vinculé con ese proyecto, pero nunca pensé trabajar en antropología aplicada en realidad. Sí se me hace importante también recalcar eso porque si hay personas ahorita conectadas que les gusta mucho más el tema de investigación académica y pensar como algo un poco más tal vez crítico, por decirlo, que algo aplicado como lo que hago ahorita, pues como que sí sería reconocer que no es que tú estés mal y que, que no estés haciendo las cosas bien, ¿no? Y que sí está muy difícil, porque no solo somos antropólogos, o sea, yo hice una maestría en ciencias sociales y humanidades y pues yo veo con todos mis compañeros de ciencias políticas, de historia, literatura, filosofía, como la complejidad laboral estructuralmente en el mundo académico. Desde aparte creo que sí es muy importante tenerla en cuenta de manera estratégica como estudiante que está por egresar o que está entrando para pues no desanimarse en el sentido de que no es tu capacidad, sino que sí está muy difícil si quieres dedicarte a investigación. Entonces, y luego pues con los cambios que todos estamos muy conscientes a nivel de los fideicomisos y bla, 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 pues también es mucho más complicado incluso ya imaginar, ay, algún día me van a dar dinero para hacer mi proyecto de investigación. Y creo que no es por ponerlo pesimista, sino para entender entonces cómo ser estratégicos al respecto. Y yo que siempre me interesaba como esta parte más de economía política que tiene el departamento o tenía muy fuerte como marxista y así, pues pude adaptarme a decir, bueno, no puedo entrar a un instituto porque no hay vacantes, no puedo darme el lujo de entrar luego a un doctorado inmediatamente, entonces, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo más cercano a lo que a mí me interesa y lo que yo sé hacer, en lo que podría apoyar? Entonces, yo los invitaría como de manera muy práctica. Yo creo que el mercado laboral, por lo menos para los que están estudiando solo antropología, que no es multiculturales, les recomiendo que investiguen, yo creo que tres tendencias, o sea, uno es lo de user research, que de eso ya hay como mucha más trabajo, que es todo este tema de usuario, de que y ahí entra mucho el tema de estudios de ciencia, tecnología y sociedad, o sea, los invito a que se empapen mucho de esos temas, no nada más tecnología es lo digital, pero obviamente desde lo más fuerte, entonces si pueden ir aprendiendo también de ese tipo de temas, yo creo que les puede ayudar mucho. Justo estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos en el tema de lo multidisciplinario, pero tampoco se enloquezcan, sino que sí traten de focalizar más o menos qué otras disciplinas les gustaría también como relacionarse para no perder mucho el foco, ¿no? El otro tema es lo que decían de los datos, ¿no? El Big Data y todo eso, que están esos trabajos más numéricos, más como de gran escala, pero como antropólogos podemos contribuir en el tema de contextualizar y analizar esos datos. También es como muy importante tener el ojo ahí. Y como mi trabajo actual, que es lo de sostenibilidad, que tiene que ver mucho con cambio climático. Entonces yo no hice antropología de temas ambientales, les digo, era alimentación, pero enfocado más al consumidor, y ahorita estoy como del otro lado, pero justo un poco porque es donde vi que medio compaginaba como mis intereses políticos y éticos con el mundo laboral real. Entonces, nunca va a ser perfecto y eso es importante entenderlo, pero sí ver cómo negociarlo. Entonces, para mí fue muy práctico incluso por ver perfiles de gente, ¿no? O sea, en LinkedIn, en otros lugares, cómo la gente que tiene ese tipo de puestos en lugares de incidencia, cómo lo lograron, cuál fue su legado. O sea, como hacer todo ese tipo de análisis vale mucho la pena para aprender el lenguaje, o sea, justo con una mirada antropológica, ¿no? ¿Cómo puedo traducir mis habilidades en términos que me entienda una empresa? Entonces ahí va mi otro punto. Como antropólogos, si buscan antropólogos, nunca van a encontrar una vacante, nunca. Y eso, por ejemplo, yo creo que es muy bueno que tengan estos foros ahorita en la UDLAP también. Bueno, o sea, yo no estoy enojada con la UDLAP, tal vez con la UDLAP sí, pero
con el departamento no, y también por eso estoy aquí, porque me encantan mis profesores. Digo, con Alison sigo hablando muy seguido, es una gran mentora y se me hace súper importante que tengan estos espacios, porque lo único que le faltó para hacer perfecto al departamento fue explicarme eso, que yo no iba a encontrar trabajo si buscaba vacantes de antropólogos en México, ¿no? Entonces, esa parte pues está buenísimo que tengan estos espacios, porque ahí sí lo que tenemos que hacer, y yo creo que con Multicultis es similar, porque pues es un trabajo que a nadie conoce, obviamente ustedes también pueden entrar por negocios o por otros lados, pero sí es muy importante que vayan pensando en cuál va a ser como su branding, por decirlo de una manera, cómo te vas a vender a esa empresa, porque yo el puesto que tengo, les decía, la vacante era para administradores de empresas, y con este enfoque como, y bueno, y creo que ingenieros ambientales también, y un poco de yo ver como lo que pedían y identificar, a ver, qué de lo que yo he hecho toca estos puntos, ¿no? O sea, cómo traduzco mi experiencia como en mis prácticas, en mis otros trabajos, incluso en mi investigación, con esos requerimientos. Entonces, más que decir cómo es el campo, solo sé que como antropólogos, sí, y sobre todo en México, porque hay otros países donde ya es más normal, pero en México sí nos toca hacer el trabajo de explicar y socializar qué es lo que podemos contribuir en la organización o en ese puesto en particular. Entonces, creo que en general yo lo que sí veo del mercado, les digo, son estas tendencias muy enfocadas como al... O sea, el tema social sí es cada vez más fácil de ver que se necesita, pero la gente en las empresas no ve la diferencia entre un antropólogo, un psicólogo o alguien de administración con experiencia en recursos humanos. Entonces sí depende de nosotros como que poder transmitir esas diferencias, ¿no? Ahí sí como que nos toca ese trabajo más de comunicar qué es lo que hacemos, porque pues no lo tienen registrado. Y obviamente pues estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Juan Carlos de las habilidades blandas, porque yo actualmente a veces de hecho no entiendo bien las expectativas que había cuando me dieron el puesto. Y cada vez aprendo que justo iba muy en esa línea, en la línea de alguien que pueda comunicar, que pueda como motivar a la gente, que pueda como generar ideas, pero mucho es en las habilidades blandas. Entonces también creo que sí es muy importante como la onda del entusiasmo. O sea, sí creo que hoy en día también las empresas ya, como decía Juan, no están buscando ya más perfiles como de cómo tú encajas en su cultura organizacional. Entonces también tener muy consciente como el parecer motivado, apasionado, aunque tal vez yo lo digo en mi caso, a veces digo, bueno, yo sé que hasta que no haya el fin del capitalismo no es suficiente que haya áreas de sostenibilidad en las empresas, yo lo sé, pero que estoy convencida que es una cosa que puede ayudar un poco, ¿no? Entonces, mientras tú puedas transmitir como esa pasión en términos de la cultura organizacional de la empresa, creo que puede ayudar mucho también a convencer a la gente de que tus habilidades son las adecuadas para eso. Y bueno, yo creo que con eso es más que suficiente, pero sí me interesaba dar como una mirada más aplicada, sobre todo a los que están en este campo más académico, tal vez que Multicultis, que pues hagan esos ejercicios de pensar cómo traducir sus habilidades a áreas que les gusten. Igual te digo, no va a ser perfecto, pero algo que más o menos les haga sentirse no tan mal de, de trabajar si no es investigación. Entonces, bueno, ese es como mi contribución. Gracias, Monse. Creo que has dicho dos cosas muy importantes que obviamente por nuestra trayectoria de quienes ahora formamos la facultad, pues probablemente no tuvimos que enfrentar, ¿no? O sea, tenemos otra historia laboral y creo que te vamos a invitar a dar un taller sobre, sobre cómo buscar trabajo para antropólogos sin antropología, ¿no? Porque eso parece una cosa muy chistosa, ¿no? Pero claro, seguramente tu primer impulso es buscar trabajo y entonces te salen 0 plazas y bueno, el mercado laboral 0, morimos, ¿no? Pero creo que es súper interesante cómo esto ayuda a decir, y se combina con lo que dice Juan Carlos, ¿no? Este puesto tiene estas características, ¿tú qué? ¿No? Como la abuelita, como la mamá y el tío. Pues, ¿qué sabes hacer? Pues sé hacer todo esto. Y eso está increíble, ¿no, Monse? Entonces te agradecemos mucho. Les comparto nada más un segundo antes de darle la palabra a Gil para cerrar, que tenemos una estudiante, Ana Isabel, de antropología, que estuvo en Smart Cities trabajando y me decía, es que pues, buscan a una persona de negocios, pero yo quiero estar ahí. Y entonces, pues eso hizo, ¿no? O sea, se supo vender
y estaba muy nerviosa porque cuando le recibieron el currículum le dijeron, estudiante de antropología, ¿cómo osas venir a postularte a este empleo? ¿No? Entonces fue muy triste, dice que cruzaba la esquina y sonó el teléfono y le hablaron de ahí mismo y le dijeron, oye, ven, ¿no? Soy el jefe de la chava que te recibió, me interesa mucho saber, pues, quién es esta jovencita osada que vino a dejar un currículum de antropología, ¿no? Sobre todo, sabes que les da mucha curiosidad, digo, nada más para puntualizar, o sea, porque luego ni saben qué es y también dicen, ah, mira, antropología, y eso los engancha un poquito. Entonces, sí es el trabajo adecuado. Si no los engancha también a veces es que son organizaciones muy cerradas y pues no vale la pena también. Sí, sí, sí. Y la historia de Annie es que le habla este director, ¿no? Y le dice, pues, platica Annie, me habló muy nerviosa, me dijo, no sé si le dije que eso que hacemos es antropología, pero lo convencí. Y termina la historia donde le dice, sabes que efectivamente no te voy a dar ese puesto, te voy a dar el que está arriba, porque pues lo que acabas de decirme que haces es justo lo que necesito, pero para el puesto de arriba, ¿no? Entonces, Annie estaba muy contenta justamente y fue eso, saber leer como el puesto, por decirlo así, ¿no? Y entonces decir, yo soy justo esa persona que están buscando y por cierto, estudio antropología cultural, ¿no? Muchas gracias, Monse. Gil, te toca cerrar con broche de oro con esta pregunta sobre el mercado laboral. Híjole, pues para no extenderme demasiado por el tiempo, porque creo que no hay tanto, creo que realmente las aportaciones de Juan Carlos y de Monse son valiosísimas, o sea, concuerdo absolutamente en todo. Si acaso lo que pudiera complementar diciendo es que sí, definitivamente el mercado laboral está cambiando por ejemplo, y lo puedo dar con un caso concreto. En Fondo para la Paz, a pesar de que están trabajando temas sociales desde hace 26 años, apenas hace, bueno, no apenas, ¿verdad? Eso suena como una connotación negativa. Más bien, previamente, las personas que formaban parte del equipo tenían formaciones muy orientadas a biología, ecología, precisamente por el giro de sostenibilidad, ¿no? Y a mí me toca entrar en un periodo en donde empiezan a entrar muchos científicos sociales, en donde entró alguien de RI, en donde entramos dos antropólogos, ahorita ya somos 3 antropólogos, otra egresada del departamento también ya está en Fondo para la Paz. Entonces, desde ahí notas por qué el interés, ¿no? Y me lo decían, ¿no? Eso es algo que se puede constatar, ¿no? La multidisciplinariedad, como bien decíamos, es fundamental para el siglo XXI y para lo que sigue, cada vez más. Entonces, necesitan, o sea, ya están buscando equipos que puedan responder a esta necesidad de tener enfoques distintos y complementarios. Y en eso es en donde también hay una coyuntura con el interés que tienen las empresas por responsabilidad social o porque ya hay organismos internacionales que también están teniendo mucha mayor incidencia en procesos locales. Y hay muchísimas áreas en donde se están presentando estas oportunidades para que nosotros como científicos sociales podamos insertarnos, podamos complementar con las perspectivas, porque evidentemente no vamos a llegar con la respuesta, no es el santo grial, pero sí, sin duda, en ese ánimo colaborativo y en este enfoque de lo que hemos estado platicando que podemos aportar, sí es de mucho valor. Y eso lo están valorando cada vez más las empresas y organizaciones, y yo lo veo desde el tercer sector, que definitivamente es algo que también está consolidándose más en México, ¿no? El tercer sector en México, pues es, en comparación a otros países, no es tan fuerte, pero se está consolidando, o sea, ahorita es un buen momento, ¿no? Se está consolidando cada vez más, hay más sinergia entre las organizaciones, hay más articulación, hay más oportunidad de tener espacios para incidir en políticas públicas, que es en donde verdaderamente logramos transformaciones más fuertes, ¿no? En la estructura. Pero sí, finalmente ya para cerrar, creo que sí va a ser importante que todos tengamos como esta actitud, ¿no? Con lo que sea que aprendamos en la universidad. Y un último consejo que me faltó en el bloque anterior es que cuiden mucho sus amistades en el departamento. O sea, también eso es algo que me llevo en el corazón bien cañón, porque sí, las clases son excelentes, los docentes son impecables, o sea, de verdad, aprendes mucho desde la docencia y desde lo que te está brindando el departamento,
pero yo también aprendí muchísimo de mis amistades y de las personas con las que me estuve rodeando, ¿no? Y hasta la fecha lo sigo haciendo. Entonces, eso también es importante para que podamos, como decíamos, salir de nuestra zona de confort. No necesariamente tienes que viajar, pero rodéate de gente que piensa, ¿no? O sea, que te puede brindar algo, que tiene una perspectiva distinta y que entonces también te nutre. Y eso es algo que también creo que es muy, muy importante en la universidad para cerrar. Creo que con broche de oro puedo decir eso. Es un departamento bellísimo, ¿no? Y la verdad es que sí, también es muy importante esa parte para que no se descuide. Bueno, pues fue a propósito acabarnos el tiempo para dejar pendiente una reunión posterior con todos ustedes. Hay saludos de Tania, y un comentario de María, como egresada, María Tercero, como egresada del departamento, concuerdo con mis 3 colegas, a quienes les mando un fuerte abrazo. Agregaría que también hemos aprendido a ser conscientes de nuestra propia ignorancia y a cuestionarla siempre, y cuestionar positivamente las realidades y contextos que nos presenta cada experiencia laboral, a hacernos preguntas todo el tiempo y llevarlas a crear algo, a proponer algo positivo en nuestra labor. Entonces, muchas gracias, María. Les agradecemos mucho, de verdad que han sido muy importantes sus comentarios pues para nosotros, para el departamento en conjunto, pero sobre todo para quienes no se han atrevido, ¿no? A decir, pues va, ¿no? Creo que sus historias son muy importantes para eso. Pues estaremos en contacto con ustedes y pues a todos muchas gracias. Ahora a las 6 va a ser la conferencia magistral de TIMNAP. Él va a dar una charla más bien muy a su estilo y despuesito nos va a acompañar el doctor Gustavo Barrientos a cerrar pues ya estas actividades. Les agradecemos mucho. La liga será otra. Vamos a tomarnos un tiempo para tomar un poco de agua y caminar para escuchar a Tim. Muchas gracias, Monse. Muchas gracias, Juan Carlos, Gil. Muchas gracias. Esperamos verles pronto y de verdad que hemos platicado mucho entre la facultad de qué bueno que verlos como están ahora, ¿no? Haciendo las cosas que les gustan y eso nos hace sentir muy bien también de haber sido, aunque sea un pedacito en su historia. Les mandamos un abrazo y nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Gracias, Laura.